en la página del seminario. Ya, maestra. No, 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 no. Así es. Todavía no lo veo en el Eh, cámara. Ya está. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Mujeres Africanas y de Origen Africano en Tasco durante el siglo XVII. Esta conferencia será impartida por la maestra Jocelyn Pacheco Coronel y he de decir a ustedes que la maestra Jocelyn es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bajo la línea de investigación Diversidad Cultural y Poblaciones de Origen Africano en México. Sus temas de interés son la historia cultural, la historia social y la historia de las religiones. Cuenta con 2 diplomados, el primero en Historia y Antropología de las Religiones, otorgado por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, y el segundo en Religiones Antiguas por la Academia Mexicana de la Historia. Así pues, le damos la bienvenida a este seminario a la maestra Jocelyn Pacheco. Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Quiero agradecer, primero que nada, la oportunidad de estar en ese espacio. También, pues, muy buenos días a quienes están aquí en Zoom y a quienes siguen la transmisión por Facebook Live. Lo que les voy a mostrar a continuación es lo que fue el resultado de mi investigación durante la maestría y voy a compartir pantalla. Em, ¿Me pueden indicar si se ve? ¿Listo, Jocelyn? ¿Listo? Perfecto. Muy bien, entonces como ya lo mencionaron, el título de esta ponencia, de esta conferencia, es Mujeres Africanas y de Origen Africano en Tasco durante el siglo XVII. Bueno, para empezar, el objetivo principal que tuve durante el desarrollo de la investigación fue mostrar la presencia y las distintas formas que tuvieron las mujeres de origen africano de establecer vínculos y relaciones sociales con otros grupos culturales en Tasco durante el siglo XVII. Este interés surgió por, bueno, el vacío de información que yo me encontré respecto a, pues, a las mujeres de origen africano en las regiones mineras y específicamente en Tasco.
Como metodología principal utilicé las herramientas que me otorgó la etnohistoria, que me permitió aplicar un análisis antropológico en los documentos históricos y también me basé en la historia cultural, principalmente en las ideas de Sidney Mintz y Richard Price, que pues indican que la cultura es algo que está vivo y que dentro de la cultura se pueden establecer estas redes y estos vínculos sociales. Como fuentes principales, pues me basé en distintos archivos. Cabe mencionar que uno de los principales problemas que tuve en la investigación fue la escasez de fuentes para poder reconstruir las experiencias, las vivencias de las mujeres de origen africano en esta región minera. Principalmente me basé en documentos del Archivo General de la Nación de México, en el ramo de matrimonios, de Inquisición. También revisé el archivo parroquial de Santa Prisca, que afortunadamente se encuentra digitalizado en la Mediateca INA, en la página de la Mediateca INA. En este archivo logré encontrar un libro de cuentas de la Cofradía de San Nicolás de Tolentino, que en unos momentos voy a detallar. Y fue el principal. También encontré registros matrimoniales, registros de bautismos y registros de defunciones, al igual que en la página digital, el archivo digital de Family Search. También utilicé el recurso de la página del archivo de notarías de la Ciudad de México, principalmente para consultar algunos documentos de compra y venta. Y pues todos estos documentos me sirvieron a mí para recrear o reconstruir más bien la presencia de las mujeres de origen africano en Tasco. Bueno, antes de entrar en materia sobre la población de origen africano, voy a mencionar brevemente un pequeño contexto de Tasco durante el siglo XVI y siglo XVII. Tasco se encuentra ubicado al norte del actual estado de Guerrero y al sur de la Ciudad de México. En la época novohispana existieron dos lugares con el nombre de Tasco. El primero era Tlaxco, así como se indica, que hacía referencia al asentamiento prehispánico. Tiempo después, cuando los conquistadores encontraron las minas bueno, buscaron minas de estaño y de plata para los cañones, descubrieron también las minas de plata en 1534, por lo que en el lugar donde se encontraron las minas de plata comenzó a crearse este paisaje urbano, que tomó el nombre de Tasco, Minas de Tasco, Real Minero de Tasco, y Tlaxco, el antiguo asentamiento prehispánico, pasó a ser Tasco el Viejo. Actualmente, Tasco se conoce también como Tasco de Alarcón. En cuanto a su política, Tasco tuvo 9 alcaldes. El primero de ellos fue Alonso Ruiz del Corral en 1550. Y respecto a su economía, la economía se basaba en tres sectores principales: la agricultura, el comercio y la minería. Respecto a la agricultura, Tasco pues tenía un suelo bastante fértil a comparación de otras regiones mineras donde pues no se daba muy bien la agricultura. En Tasco sí se daba para distintos cultivos como jitomate, lechuga, maíz, trigo, entre otros. Respecto al comercio, cabe mencionar que Tasco tenía un comercio muy fluido, tanto con los poblados que integraba esta región como con las otras regiones mineras que se encontraban cercanas a Tasco. Principalmente se abastecían de herramientas o de otros alimentos que les ayudaban durante la extracción minera. También, bueno, respecto a la minería, la actividad minera se caracterizó o se dividió en dos partes importantes. Una se hacía al interior de las minas y otra se efectuaba al exterior. Existieron distintos cargos, distintas actividades y trabajos que realizaban las personas. Iban desde los excavadores, quienes partían el mineral, quienes lo limpiaban, quienes lo agrupaban. Incluso también al interior de la mina se encontraban carpinteros, quienes elaboraban vigas para proteger el interior de la mina y evitar pues derrumbes. Y la sociedad de Tasco, al igual que en todas las regiones de la Nueva España, fue variada, fue muy diversa. Esta se conformaba por población europea, principalmente castellanos, portugueses e ingleses, aunque también hay registros de flamencos.
También en cuanto a la población indígena, esa se conformaba mayoritariamente por nahuas, mazahuas y chontales. Y respecto a la población de origen africano, el conocer el origen de procedencia en estudios anteriores era un poco difícil, ya que la mayoría de los estudios únicamente los agrupaba como esclavos. Esclavos de origen africano, pero no profundizaban en las regiones de origen de África, que eso lo voy a mencionar en un momentito más adelante. De esta manera, a partir de la minería, fue como se fue trazando el paisaje urbano en Tasco. Además de las minas, también en Tasco, alrededor de las minas, se consolidaron haciendas, rancherías, talleres. Los talleres eran variados. La mayoría de esos talleres iban en función de satisfacer las necesidades que requerían los mineros en ese momento. También se construyeron o se trazaron mercados, plazas, también habían lugares específicos para las iglesias y las viviendas de los habitantes. Ese es un mapa de cómo se encontraba distribuido Tasco, el Real de Minas de Tasco, de 1548 a 1560. Encontramos que en la parte inferior se encuentra Tasco el Viejo o Tlaxco, como se conoció en el periodo prehispánico, y las minas de Tasco es donde se encuentra arriba, hacia el norte de Tasco el Viejo. Alrededor de las minas de Tasco se fundaron otros pueblos que también tuvieron una importancia grande para el centro de Tasco, principalmente por el comercio. Ahora bien, respecto a la población de origen africano, se sabe que pues, la llegada de la población africana a ese territorio se viene desde los inicios de la conquista. Se sabe que una persona de origen africano llamado Juan Garrido perteneció a las huestes de Hernán Cortés. Y a partir de ese momento, bueno, y debido al deceso de la población indígena a causa de las enfermedades y después de la implementación de las leyes nuevas en 1542, se prohibió la esclavitud de los indígenas, por lo que existió una creciente demanda de mano de obra de origen africano. Es así que a partir de ese momento en adelante hubo un comercio bastante fluido en cuanto a los esclavos de origen africano. Los grupos culturales que se han podido identificar de origen africano que ingresaron a la Nueva España pertenecen a estos grupos que es Kazanga, Bram, Bayún, Biafanda, Tukulor, Wolof, Malinke, Landuma, Baga o Bakongo, Safe o Sape. Em, Son los que se han podido encontrar. En Tasco no ingresaron todos esos grupos, ingresaron solamente unos pocos, pero la mayoría de ellos pertenecían a la región de Senegambia. Ahora bien, al momento de ingresar en el territorio novohispano, eran clasificados en tres categorías. Por una parte se encontraban los bozales, quienes procedían directamente de África. También se encontraban los ladinos, quienes ellos venían de España. Ellos estaban acostumbrados a las costumbres, a la redundancia, a las costumbres españolas, conocían la lengua y ya habían sido evangelizados. Es decir, ya estaban acostumbrados a la forma de vida española o castellana, a diferencia de los esclavos bozales que pues, venían directamente de África. Y también se encontró una tercera categoría que eran los negros criollos. Ellos eran los que nacían ya en el territorio novohispano. Cabe mencionar que la mayor parte de las personas de origen africano que ingresaron a la Nueva España ingresaron en calidad de esclavitud. Sin embargo, dentro del territorio tuvieron muchas maneras de poder lograr su libertad. Una de esas formas fue la manumisión, que esto era cuando los amos le cedían la libertad a sus esclavos. Hay muchos casos donde los amos se encariñaban o le guardaban mucho cariño a sus esclavos por todos los años de cuidados y servicio que habían ofrecido, por lo que le otorgaban la libertad. La otra forma de lograr la libertad era mediante la compra, si lograban reunir el dinero pues, suficiente para adquirirla. Otra más era por medio de la consanguineidad, es decir, la esclavitud era una condición que se heredaba por vientre materno. Muy común que los hombres esclavizados se casaran o tuvieran descendencia con mujeres que fueran libres para que sus hijos adquirieran esta misma condición. Esos tres primeros se pueden considerar que eran las formas de obtener la libertad de una manera legal.
Sin embargo, también existió otra forma de obtener la libertad de forma ilegal, lo que se conoce como el cimarronaje, que era cuando escapaban de los trapiches o escapaban de las haciendas y huían hacia las montañas y pues de esa manera adquirían su libertad también. Ahora bien, dentro de, bueno, la sociedad novohispana, las personas de origen africano se desempeñaron en distintas labores. Algunas de ellas fueron en haciendas, en los trapiches, que eran los lugares donde se molía o se procesaba el azúcar. También existió una diversificación en el trabajo en los hogares, también en la minería. En los talleres también existieron distintas labores que desempeñaron, como en los talleres de sastres, de gorreros, zapateros, carpinteros, entre otras. Ahora bien, en Tasco, la población de origen africano fue mayor a comparación con otras regiones mineras. Para 1597 se tiene registro de un total de 616 esclavos de origen africano, seguido después de Zacatecas. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, los estudios previos que se habían hecho sobre población africana en Tasco únicamente los agrupaba como esclavos y no profundizaban en su lugar de procedencia. En un estudio que hizo José Enciso Contreras, se tiene el registro que la población esclava era, bueno, la segunda de mayor cantidad a comparación de los españoles. Ahora bien, los primeros registros que se tienen de población africana, específicamente de mujeres en Tasco, viene de datos del hijo de Martín Cortés, quien, a Rosita, se dice que tenía un asiento de minas de plata en el barrio que se dice de Cantarranas, con 13 piezas de esclavos negros, machos y hembras. Sí, Rosita, esta información que arroja, pues no mencionan ni el nombre de los esclavos, ni su edad, únicamente es la única información que refiere este registro del hijo de Hernán Cortés. Tiempo después se encontró un inventario de las minas que tenía Hernán Cortés en Tasco de 1549, donde se enlistan algunos objetos y bienes que tenía Hernán Cortés. Por ejemplo, Abrosita tenía hornos, fuelles y esclavos, que en su mayoría eran indígenas, y 4 esclavos negros, quienes habían llegado a Tasco. Sí, Rosita. Esos esclavos, a diferencia de los registros que te tiene de su hijo Martín Cortés, aquí sí se les agregó su nombre. Por ejemplo, tenemos a Antón de Biafara, Francisco Brán, Fernando Brán, Luis de Sape y Paloma de Golo. Cabe mencionar que al momento de registrar a los esclavos, se les registraba con su nombre, pero también se les registraba con un apellido. Este apellido no hacía alusión a un apellido de familia, sino hacía alusión del lugar de procedencia. Y, por ejemplo, en este caso tenemos a dos personas de un origen cultural, de grupo cultural Bran. Tenemos también a Sape o Golor, que mencioné anteriormente. También otra forma de encontrar o poder rastrear a las mujeres de origen africano es mediante cartas privadas o cartas de residentes de Tasco. Aquí tenemos un ejemplo que es una carta de Francisco Ramírez Bravo, un minero de Tasco, quien le manda una carta a su hija Isabel Bravo, quien residía en España. Abrosita dice: entendido mi voluntad, te vengas a esta tierra, luego que termines y por obra lo necesario para el viaje, porque como padre que desea tu bien, pretende tu venida acá en donde tienes casa y hacienda que yo he comprado para ti, que me cuesta 12,500 pesos, en donde hallarás negros y negras que te sirvan, donde tendrás todo el descanso que quisieres. Con esta carta, pues Francisco lo que quería era que su hija se regresara o estuviera con él en Tasco. Aquí es interesante porque solamente menciona la presencia de esclavas de origen africano, pero no mencionan ni su nombre ni su edad. Sin embargo, en una carta de compra-venta que encontré en el archivo de notarías, encontré justamente una esclava que compró Francisco Ramírez. Esta carta es de 1570, donde se indica que Francisco Ramírez se comprometió a pagarle a Juan García Montero, vecino de la Ciudad de México, 600 pesos de oro común por una esclava negra llamada Teresa de esta tierra, de 30 años de edad, con una hija suya llamada Mariana, mulata de 4 años de edad,
Cabe mencionar que cuando las esclavas eran vendidas con sus hijos, el precio se calculaba por el valor de los dos, siempre y cuando el infante tuviera una edad menor de 7 años. También el costo que por los esclavos pues variaba bastante. Normalmente siempre un esclavo que estuviera joven, que estuviera fuerte, iba a costar un poco más que un esclavo que ya tuviera una edad un poco más avanzada. Otra carta de compraventa que se encuentra en el archivo de notarías es el de 1576, donde Pedro de Requena, vecino de la Ciudad de México, le vendió a Luis Martín Lozano, minero de las minas de Tasco, a Rosita, dos esclavos negros llamados Gaspar y Catalina, su mujer, de tierra Zape, de 50 y 30 años de edad, respectivamente, y a otro esclavo negro llamado Hernando, de tierra de Cazanga, de 24 años de edad, alto de cuerpo, sí, Rosita, y Pedro Requena los vendió por un total de 1,100 pesos de oro común. Otra carta más es la de Alonso de Fuentes, vecino de la Ciudad de México, quien el 1 de enero de 1587 le vendió a Luis Marván, escribano público de las minas de Tasco, a Rosita, una esclava negra llamada María de Tierra de Congo, de edad de 30 años, ávida de buena guerra, libre de hipoteca y de otro enajenamiento. La vende por sana y no tener enfermedad pública ni secreta, y no la asegura de ser borracha, ladrona, ni huidora, ni con tachas y otras que pudiera tener, por precio de 400 pesos de oro común. Esta descripción que se hacía al momento de vender a un esclavo, de que las vende por sano, por no tener enfermedades, por no ser borracho, ladrón o huidor, lo hacían para que no afectara el costo de la venta. También es importante mencionar que los registros de compra y venta que yo pude localizar eran todos de la Ciudad de México, pero eran transacciones que se hicieron a residentes de Tasco. Con esta información y con otros datos también que pude recabar de los registros de compra y venta del archivo de notarías, elaboré este cuadro para ubicar o dar una idea aproximada del lugar de procedencia de las personas de origen africano que ingresaron a Tasco durante el siglo XVI. De esta manera, tenemos que pues, el lugar de procedencia fue variado. También en los personas que no tienen su edad son los que pertenecían al inventario de Hernán Cortés. Pero aquí también ese es un dato muy importante, ya que nos arroja información de que las mujeres de origen africano que ingresaron a Tasco, se tiene registro de su presencia a partir de la primera mitad del siglo XVI, como en el caso de Paloma. Tenemos también esclavos criollos, como el caso de Teresa, tenemos también a Luisa, quien era ladina, y tenemos a otros más que pertenecían al Congo o a la región de Grupo Cultural de los Apes. Con esta información elaboré también un mapa para ubicarlos ahora geográficamente. De esta manera, tenemos que las personas de origen africano que habitaron en Tasco, que llegaron a Tasco, pertenecían a la región de la costa occidental de Senegambia, de la costa del Atlántico y de la región que pertenece actualmente a los reinos del Congo y de Angola. Tenemos en su mayoría Wolof, Kazanko, Beafanda, Bran, Capesi o Sape y los grupos del reino del Congo. Ahora bien, en Tasco, la mano de obra, de obra esclava fue muy demandada para el trabajo de interior en las minas en un inicio. Tiempo después, los mineros se dieron cuenta de que el introducir esclavos de origen africano al interior de las minas, pues era una mala inversión, ya que los esclavos eran demasiado costosos y pues al interior de las minas habían accidentes y pues esto pues era una mala inversión ya que pues fallecían. Como el caso de Nicolás, un mulato esclavo, quien falleció el 25 de agosto de 1684 por haberse desbarrancado de una mina. A partir de este momento, los mineros decidieron ya no emplear a los esclavos de origen africano al interior de las minas, sino emplearlos al exterior, donde también realizaron actividades que beneficiaban esta extracción de los minerales.
Los trabajos y las labores que los africanos realizaron en las ciudades mineras iban desde romper el mineral, fundirlo, añadir el azogue o también el transporte. Otras actividades que también desempeñaron, que no fueron solamente en las minas, fue el de los oficios, como el de zapatero, cigarrero, sastre, curtidor y herrero. Para el caso de herrero, tenemos el ejemplo de Bartolomé Juárez, mulato libre, quien fue un herrero de la Ciudad de México, pero que residió en Tasco, en la ciudad de Tasco. Ahora bien, el objetivo principal de mi tesis de maestría fue observar o analizar los vínculos y las redes de las mujeres de origen africano. Los vínculos y redes sociales que yo pude identificar en los documentos que establecieron las mujeres de origen africano iban desde vínculos devocionales, vínculos, relaciones en torno a la medicina, vínculos matrimoniales, vínculos en el madrinazgo y también en las labores o actividades económicas. En los vínculos devocionales y gracias al análisis del libro de cofradías de San Nicolás de Tolentino, pues encontré cómo interactuaban las mujeres dentro de la cofradía y qué cargos tuvieron también en su interior. Cabe mencionar que en Tasco existieron muchas cofradías, pero únicamente la de San Nicolás de Tolentino se tiene registro, se sabe que fue la única que admitía negros y mulatos. Ahora bien, una cofradía es una agrupación voluntaria de personas con fines de culto, ayuda espiritual y funeraria. En el registro de la elección para mayordomo, diputados y madre mayor de 1663, encontré el nombre de Angelina María, una mulata quien cumplió la función de ser madre mayor. Las madres mayores dentro de las cofradías tenían la función de apoyar a los mayordomos en la recolección de las limosnas. Cabe mencionar que esta era la segunda vez que elegían a Angelina María como madre mayor. Y al mismo tiempo que se hizo su reelección, también se eligieron a 3 mujeres más, quienes fungieron como sus ayudantes. De esta manera, los vínculos y las relaciones que estableció Angelina María dentro de la cofradía no solamente se reducía a sus ayudantes, sino también tenía una interacción constante con el mayordomo y con todos los miembros de la congregación. Ahora bien, como mencioné anteriormente, uno de los beneficios que ofrecían las cofradías era el apoyo, la ayuda espiritual y el apoyo durante los entierros. Sin embargo, esta no fue la única manera en la que las personas de origen africano podían ser enterradas. Aquí en el registro de entierros de la parroquia de Santa Prisca de 1681 a 1700, se tiene información de la manera en la que podían ser enterrados. Si ellos contaban con los recursos suficientes, eran enterrados en la parroquia y se les daba todos los santos sacramentos. Sin embargo, si no contaban con los recursos económicos suficientes, eran enterrados de limosna. Ahora bien, respecto a los vínculos medicinales, estos se pueden observar en la práctica de la curandería. La práctica de la curandería fue una actividad que se llevó en todo el territorio novohispano. Lo podían llevar a cabo tanto mujeres como hombres y no había ninguna distinción en cuanto a calidad, es decir, podían efectuarla las mujeres españolas, las indígenas y obviamente las mujeres de origen africano. Aquí les muestro 2 casos que yo me encontré durante la investigación. El primero de ellos cuenta la experiencia que tuvo María, una mulata. María en el archivo, en el documento, se indica que ella tenía 4 hijos y que iba de pueblo en pueblo en la región de Tasco, acompañada de un mestizo blanco llamado Cristóbal. Lo que ella ofrecía en cada pueblo era el servicio de la curandería. Ella, como no tenía una casa propia, se quedaba por temporadas en las casas de sus clientes. Una de sus clientes fue Ana María, una mujer indígena, quien María le ofreció el servicio de la curandería a su hijo Nicolás Miguel y a su esposa Bartola María. A Nicolás Miguel, en el documento se indica que María lo curó de unas calenturas y de un dolor de la garganta que la ahogaba. De acuerdo con su procedimiento médico, María lo que hizo fue introducir su mano en el interior de la boca de Nicolás Miguel y, de acuerdo con el documento, se indica que sacó un gusano de color prieto.
Después de esto, solamente le dio una planta medicinal y eso fue todo lo que hizo. Respecto a Bartolo María, María le curó de unas llagas que tenía y el procedimiento fue más o menos similar al que hizo con Nicolás Miguel. La curó con unos algodones y también indicó que le extrajo un gusano o un animalito de color negro. Después de esto, pues María recibió una paga por sus servicios y eso fue lo que la actividad que ella efectuó. Cabe mencionar que María tenía mucho reconocimiento en Tasco por ser una curandera muy famosa. De hecho, este caso lo encontré en una acusación ante el Santo Oficio de la Inquisición, hecho por Ana María, quien acusó a María de ser una curandera estafadora. De acuerdo con los otros testigos que se presentaron a declarar, indicaron que María no hacía ninguna curación supersticiosa ni nada por el estilo, por lo que solamente se indica que Ana María posiblemente tenía una disputa con María solamente. Pero lo importante de este caso es que María sí era reconocida en el pueblo por la actividad de curandería que ella ofrecía. El segundo caso es pues el caso de María Pineda, mulata, y Francisco Gálvez. Ellos dos no ofrecían la actividad de la curandería, sino ellos recibieron la actividad o la práctica de la curandería por parte de Mateo en el documento descrito como negro, originario de Cantarranas. Bueno, en el documento se indica que Mateo le ofreció a María Pineda en la hierba del peyote, quien fue elaborada bueno, el medicamento fue elaborado por María, quien era esposa de Mateo. María Pineda consumió el peyote, pero también siguió las indicaciones que le dio Mateo. Mateo le dijo que al momento de consumir el peyote, ella tenía que vestir ropa limpia, sahumar con copal el espacio donde estuviera el cuarto y que una vez hecho esto, ella podía consumir el peyote. Cabe mencionar que el consumo del peyote en la Nueva España era una actividad prohibida, era pues sancionada, debido a que se tenía la creencia de que con el peyote se podía ver alucinaciones propias del demonio. Entonces, las personas que consumían el peyote o vieran a otras personas consumiendo el peyote tenían la obligación de acusarlas ante el Santo Oficio. Ese documento inicia con la declaración de Francisco Gálvez, esposo de María Pineda, quien indica que él bueno, y su esposa María Pineda consumieron el peyote sin saber lo que era realmente y acusaron a Mateo, quien fue quien se los administró. Cabe mencionar que este caso y el anterior, el de la mulata María, son interesantes por esta interacción que tuvieron las personas de origen africano con los otros grupos culturales, en este caso con los indígenas. También en este caso de Mateo es interesante porque Mateo aprendió el uso, las propiedades de la planta del peyote por enseñanza de su esposa María, quien era indígena. Y esto es interesante ya que hay otros casos que también aluden a este mismo ejemplo en Nueva España, donde las personas de origen africano aprendieron a utilizar las plantas nativas para distintos fines, como parte de este proceso de aculturación o de mestizaje. Ahora bien, respecto a otra forma en la que construyeron las mujeres vínculos fue mediante el matrimonio. La población afrodescendiente concretó el vínculo matrimonial bajo los preceptos católicos de lealtad y de seguridad para la procreación de hijos legítimos, es decir, hijos dentro de el sacramento del matrimonio. Esta unión la podían llevar a cabo las personas que tenían la condición de libertad o la condición de esclavitud, siempre y cuando, en el caso de que tuvieran la condición de esclavitud, esto era bajo el consentimiento de sus amos. En la información matrimonial de la parroquia de Santa Prisca de 1648 a 1694 se encuentran algunos casos que, debido a la extensión de esta presentación, pues solamente puse los casos más relevantes. De esta manera tenemos que, por ejemplo, el caso de Juana Bautista, quien era esclava, ella se casó con Blas de la Cruz, un indio, y tenemos también el caso de una mulata libre llamada Úrsula, quien se casó con una persona de calidad chino, Andrés de la Cruz.
Este cuadro es interesante o es importante porque nos muestra que el matrimonio entre personas de origen africano no solamente era entre personas de su misma calidad, sino también buscaban matrimonio con otras personas de diferentes calidades. Aunque sí hay una, bueno, en caso novohispano, hay un mayores casos de mujeres de origen africano que se casaban con hombres de su misma calidad, aunque esto no era una regla estrictamente que se aplicaba en la Nueva España. También, para complementar el cuadro de registro de matrimoniales, tenemos la solicitud de matrimonio que presentó Domingo de Valdivieso, un minero muy rico, quien bueno, residía en Tasco, quien pidió autorización para casarse con Inés de Cervantes, una mulata libre, quien se encontraba embarazada y con quien tuvo 5 hijos más. Este caso es en especial muy interesante, ya que, bueno, Domingo de Valdivieso, además de tener una posición bastante alta en Tasco, pues él llevaba una, bueno, de acuerdo con el documento, él llevaba una mala amistad con Inés. Una mala amistad era una forma en la que se designaban a las personas que, pues, compartían un vínculo matrimonial sin estar casados. Entonces, este fue el caso que tuvo Domingo de Valdivieso. Domingo de Valdivieso, para poder tener esta autorización de matrimonio, tuvo que presentar a 3 testigos, quienes tenían que declarar que él se encontraba libre de cualquier otro matrimonio, que no se encontraba, que se encontraba sin ningún impedimento para poder casarse libremente con Inés de Cervantes. Y también tenían, esos testigos tenían que declarar que Inés de Cervantes se encontraba en la misma condición de soltería o de libertad que Domingo de Valdivieso. De esta manera, Inés de Cervantes fue quien se encargó de llevar los testigos para que dieran su declaración. Los 3 testigos indicaron que conocían a Domingo de Valdivieso desde hacía muchos años y con quien tenían una amistad muy larga y muy estrecha con él. Lo mismo indicaron para Inés de Cervantes. Uno de ellos indicó que conocía a Inés de Cervantes desde que había nacido, por lo que no se deja de lado que existiera un vínculo afectivo entre Inés de Cervantes y ese testigo. También cabe mencionar que Domingo de Valdivieso, al momento de su muerte, dejó como albacea a Inés de Cervantes, por lo que también se indica que Inés de Cervantes fue administradora de las minas y las haciendas que tenía Domingo de Valdivieso. Por otra parte, también como una forma de establecer un vínculo afectivo fue mediante el madrinazgo. Las madrinas, al igual que los padrinos, adquirían la obligación de apoyar en la educación y la crianza de sus ahijados mediante el sacramento del bautismo, por lo que también eran consideradas madres espirituales. En este caso tenemos los registros de bautismos de la parroquia de Santa Prisca de 1621, donde en la mayoría de los casos las mujeres de origen africano amadrinaron a niños descritos como hijos de la iglesia, quienes eran niños huérfanos o quienes eran hijos naturales no reconocidos. Perdón. En este caso resulta interesante ya que las mujeres de origen africano, quienes eran de condición libre, ellas hacían o madrinaban a un niño por elección propia, mientras que las que se encontraban en condición de esclavitud, se sabe que ellas lo hacían o por una de dos, o por indicaciones u órdenes de sus amos, pero también no se descarta la posibilidad de que fuera una elección de ellas. Muy bien. Bueno, cabe mencionar también que tanto en los vínculos del matrimonio como en los vínculos del madrinazgo también se desprende otra forma de establecer vínculos afectivos y esto fue mediante los lazos de amistad. En el caso del matrimonio, al momento de pedir la declaración de los testigos, también reflejaron un vínculo de amistad entre los solicitantes y los testigos, quienes, pues los testigos eran quienes daban este acto de, pues, testificar que no se encontraban la pareja no se encontraba comprometido, no se encontraba con otro tipo de impedimento. Ahora bien, en cuanto a las actividades laborales, las mujeres de origen africano y a partir de los archivos que pude encontrar, localicé que efectuaron distintas actividades laborales.
Uno de ellos fue la curandería que mencioné anteriormente. Las curanderas en general recibían una paga por sus servicios. En el primer caso que mostré, el de María, ella no solamente recibió dinero, sino también recibía objetos como paga de sus servicios. Cuando ella realizó la curación de Bartola, de la esposa de Miguel, ella pues le pidió a Bartola un huipil que tenía entre sus posesiones. También en el caso de María Pineda, ella pagó por el servicio que le ofreció Mateo por el medicamento o la planta medicinal del peyote. También las mujeres de origen africano efectuaron actividades en las haciendas donde podían realizar actividades en la trilla de grano, como molederas y también en las trasquilas. Se tiene el caso de Lucía María, una mulata quien laboraba en la hacienda de Beatriz Palacios en 1624. También el trabajo en los hogares iba desde preparar los alimentos, la limpieza de los espacios, entre otras actividades. También en la administración de las haciendas, como fue el caso de Isabel de Cervantes, que mencioné anteriormente. Y también en el cuidado de los hijos. Se sabe que las mujeres de origen africano tenían esta labor al cuidar los hijos de las familias con quienes trabajaban, pero no solamente esta actividad se reservaba a ese espacio. También ellas tenían la función o el trabajo de cuidar a sus propios hijos, como en el caso de Isabel de Cervantes, que mencioné anteriormente, quien ella tenía 5 hijos y que estaba embarazada de uno más. O como el caso de la curandera María, quien iba de pueblo en pueblo con sus hijos, con sus 4 hijos, y quien, pues ella obtenía un recurso económico a partir de la curandería. Es decir, con el trabajo de los hijos implicaba una serie de habilidades, de conocimientos, de experiencia que las mujeres iban adquiriendo con el paso del tiempo. Otra actividad que también pude localizar en los archivos fue el trabajo de las pepenadoras. Las pepenadoras eran aquellas mujeres quienes limpiaban los minerales, separaban el mineral de la tierra, los limpiaban y los depositaban en otro lugar. Este caso tenemos a Magdalena, una negra libre o negra criolla, quien en el documento se indica que ella iba al río a pepenar. Este caso es bastante curioso y quiero compartirles la manera en la que lo encontré. Em, Algo que mencioné anteriormente es que en las fuentes no se especifica tal cual qué actividad realizaban estas mujeres. Esto fue gracias a pues, el análisis que implementé en los documentos. El caso de Magdalena, quien iba al río Papenar, lo encontré en un caso de Inquisición. En este caso, a Magdalena la habían acusado por tener una figurilla de barro, quien ella decía que le concedía deseos, por lo que fue acusada ante el Santo Oficio. Y durante su declaración, ella dijo que ella encontró la figurilla mientras se encontraba pepenando en el río. Fue cuando encontró esta figurilla de barro. Por lo que, pues, esta información que dio Magdalena fue muy importante para la investigación, ya que me arrojó este trabajo que también realizaban las mujeres. En otras regiones mineras de la Nueva España, se tiene registro de que tanto mujeres como niños efectuaban esta actividad de la pepenadora, de ser pepenadores, ya que no implicaba un esfuerzo o no implementaban demasiada fuerza, a diferencia de otras actividades que se efectuaban al exterior o al interior de las minas. Finalmente, como unas consideraciones finales, tenemos que en lo largo de esta investigación que yo realicé, las mujeres de origen africano en el Real Minero no fueron agentes pasivos, como se ha llegado a pensar, que no tuvieron una mayor participación. Esta investigación mostró todo lo contrario. Ellas tuvieron una participación muy importante en Tasco, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social. En el aspecto económico, ya que ellas efectuaban diversas actividades laborales, y en el aspecto social, ya que ellas que fueron parte de estos vínculos y estos entramados sociales que se establecieron, pues, no solamente en Tasco, sino también en toda la Nueva España.
Los vínculos que ellas establecieron iban desde vínculos afectivos, vínculos devocionales, al compartir una misma devoción, como fue el caso de la Cofradía de San Nicolás de Tolentino. También establecieron vínculos de aprendizaje, como fue el caso de Mateo, quien aprendió a utilizar las plantas medicinales nativas. También los vínculos que crearon fueron vínculos de amistad, como lo mostré en el caso la solicitud de matrimonio de Domingo de Valdevieso, o también los vínculos afectivos con la práctica o el sacramento del bautismo con las madrinas. Y bueno, con esto termina mi ponencia. Agradezco mucho su amable atención. Muchísimas gracias, Jocelyn Pacheco, por tu charla. Muy interesante lo que aquí nos has contado. Permíteme tantito ponerme. Perdón, ahora sí ya estoy listo para hacer los siguientes comentarios. Fíjate, Jocelyn, que el tema de los afrodescendientes es muy interesante. En los últimos tiempos, pues hay ya diversos estudiosos que están enfocando su atención a estos grupos. Y yo recuerdo que, bueno, en mis clases de Nueva España, siempre les hago la referencia a los alumnos de que en el siglo XIX, cuando viene el varón Alejandro von Humboldt, él hace una clasificación de la población novohispana y él nada más pone peninsulares, indios y negros, como si todos fueran igual. Y recuerdo que en tu examen profesional, el doctor Flores Cler comentó justamente que, que esta población afrodescendiente no son de un mismo lugar, son pobladores de distintas regiones del África que hablan distintas lenguas, que tienen distintos usos y costumbres, y por supuesto lo terrible de sacarlos de su entorno bueno, de su entorno social y familiar para meterlos en otro lugar. Y en consecuencia, vamos a ver en la Nueva España que también los misioneros tuvieron que aprender lenguas de estos afrodescendientes para entenderse con ellos y tener una relación. Y entonces es magnífico lo que has comentado de la procedencia de estos señores. Una pregunta, maestra. Has dicho en una parte de tu charla que el hijo de don Hernán Cortés, don Martín Cortés, tuvo una participación en las minas de Tasco. Curiosidad, maestra, disculpa mi ignorancia. Don Hernando Cortés tiene dos hijos. Martín Cortés y Zúñiga, el hijo de la marquesa, y don Martín Cortés Malinche, el hijo de Malinche. ¿A cuál nos referimos, maestra? Sí, lamentablemente, maestro, esa información bueno, no la arrojaba el documento, únicamente mencionaban Martín Cortés, pero no Ujú, decían si era el de Malintzin o el de Zúñiga, ujú. pero solamente indican Martín Cortés, Probablemente lamentablemente. haya sido el marqués, Mm. el segundo marqués del Valle. Y bueno, esa es una cosa. A mí también me llama mucho la atención y te felicito por la labor de investigación. La cantidad de archivos que has revisado, la cantidad de fuentes, pues es muy importante. Y yo quiero terminar mi participación preguntándote, maestra Jocelyn, ¿y qué sigue? Ah, Después de esta aventura que has hecho para tu maestría, ¿qué sigue? sí, pues ahorita actualmente me encuentro cursando el primer semestre del doctorado en Historia y Etnohistoria, igual en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahora mi finalidad o mi objetivo es ampliar el campo de estudio. Se sabe que Tasco perteneció a una región llamada la Provincia de La Plata, conformada, bueno, principalmente por Tasco, Zacualpan, Sultepec y Temascaltepec. Entonces, mi objetivo ahora va a ser como encontrar, seguir buscando a estas mujeres, ¿no? En esas regiones mineras también,
Va a ser otro reto porque al igual que me enfrenté en Tasco de que no hubo mucha información para poder recrearlo o reconstruir sus experiencias, al igual en estas otras regiones mineras, pues no hay mucha información al respecto. Sin embargo, pues estoy motivada y emocionada con el tema, entonces yo espero, Claro. pues, si los documentos o la información que yo logre encontrar, pues que sirva para seguir reconstruyendo, pues, estas experiencias y pues también contribuir a la historia de las mujeres y también de las mujeres de origen africano. Excelente. Pues mucho éxito, maestra Jocelyn, esta aventura doctoral. Y vamos a escuchar los comentarios de nuestros colegas. Cristina, auxílianos, por favor. ¿Tenemos por ahí algún comentario? Bueno, maestro, denme un segundo. Muchísimas gracias. Kevin Bello dice, pues, bueno, hace dos preguntas. ¿En qué archivo o ramo encontró la presencia de ingleses y flamencos en Tasco? ¿Y cómo puedo encontrar su tesis de maestría? Ya que también me interesa trabajar la población afrodescendiente en la región de la costa de Guerrero. Ok. Bueno, la información de la población en Tasco, esa la encontré en permítame tantito, antes se los indico. Eso fue en fuente secundaria, fue en un trabajo que hizo Laura Rosales, quien trabajó Tasco, pero en el siglo XVI. Ahí fue donde encontré se llama Tasco, Sociedad y Minería en Tasco en el siglo XVI, de Laura Pérez Rosales. Y también la tesis. La tesis se encuentra en la repositorio digital de Mediateca INA. Ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias. Las demás son felicitaciones de la presentación. Me uno a esas. Muchas gracias. Muy bien, pues excelente. Dime, Cristina, Perdón, maestro, en el Facebook no tenemos nada. no tenemos comentarios en Facebook, pero aquí está nuestro colega Víctor Hugo Zárate, que quiere hacer algún comentario. Adelante, te escuchamos, Víctor. Gracias. Felicidades, maestra Jocelyn. Em, no sé si en su análisis haya encontrado algo de vínculos afectivos mediante la música, porque supongo que la música fue un elemento muy importante en la, digamos, congregación, en la unión, incluso de tribus diferentes o de personas de diferentes nacionalidades, aunque en aquel momento no se llamen así. Supongo que la música, a lo mejor lamentablemente no existen documentos que mencionen ese tipo de actividad. Sí, es una pregunta muy interesante. La verdad, sí, no encontré nada referente a la música, pero sí, estoy de acuerdo. La música sí puede ser un punto de análisis para encontrar estos vínculos. Los vínculos sociales, los vínculos o las relaciones se establecen en distintas áreas. No solamente hay que restringirlas a lo económico o los vínculos como matrimonio, como los que mostré. La música también es una forma y también puede ser un punto de análisis para encontrar estos vínculos. Lamentablemente yo no los pude encontrar en mis documentos, pero sí, la música estaba presente tanto en los bailes, también al interior de las iglesias, en cualquier tipo de actividad. Incluso en uno de los documentos pudiera estar esa presencia en el documento de la curandera María. María, ella, bueno, estuvo viviendo un tiempo en la casa de la otra María, de Ana María, y Ana María, al momento de que su hijo se casó con Bartola, hicieron una boda, hicieron una fiesta, es lo único que indica el documento, pero pues obviamente podemos intuir que pues hubo música en esa boda, ¿no? Pero sí, es muy interesante esa pregunta y muchas gracias por hacerla. Bien, gracias, Jocelyn. Y tenemos aquí a Ramón Ortiz, que quiere hacer un comentario. Adelante, Ramón, te escuchamos. Sí, buenas tardes.
Buenos días, no, perdón, buenos días todavía. Mire, la pregunta es esto. Al parecer, escuché que mencionaba que las personas que vinieron de África específicamente son de Zambia. Algo así escuché. Bueno, ¿de qué otras nacionalidades? Porque siempre al hablar de personas que vinieron de África, nada más se dice eso, son africanos, pero nunca se dice de qué nacionalidad, de qué región, y conocemos pues, que África es muy amplia. Entonces, más que nada es eso, ¿por qué nada más siempre se considera nada más como africanos, no como una nacionalidad, una etnia o algo parecido, ¿no? Esa es la pregunta, profesor. Ok, sí, de hecho, la región de donde procedían mayoritariamente era de Senegambia, pero también, bueno, actualmente también se encuentra que también procedían de la región de la República Democrática del Congo y de Angola. Específicamente, los nombres de las regiones o bueno, actualmente corresponden a los países de África, em, son de Malí, también de Angola, como mencioné anteriormente, de Zambia y a las regiones donde procedían, al menos los registros que yo encontré en Tasco. En el caso de las personas de origen africano que llegaron a la Nueva España en general, pues por lo regular procedían de las mismas regiones, pero era de esa región de Senegambia. Pero sí, efectivamente, no, también como lo mencionó hace unos momentos el maestro Miguel Ángel Cerón, pues no hay que agrupar o no hay que considerar que pues todos eran de África y que África es como, o era todo parejo, todos eran iguales, todos hablaban el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, para nada, eran muy distintos, tanto en prácticas, en creencias, en costumbres, eran muy diferentes. Entonces, pues sí, es un error que algunos cometemos, yo también en su momento, de unificar que todas las personas de origen africano que llegaron a la Nueva España eran iguales, ¿no? De hecho, al momento de que ellos ingresaron, incluso en los barcos negreros, podían haber personas que venían o que eran de un origen cultural de los Apes, de la región del Congo, y que entre ellos ni siquiera podían comunicarse porque pues eran distintos, ¿no? Entonces, cuando llegaron a la Nueva España tuvieron que aprender al mismo tiempo pues ya las nuevas costumbres que estaban aquí, incluso también las creencias, las prácticas, las actividades. Entonces, pues sí, no hay que considerar que África pues es toda pareja, sino tiene regiones que son culturalmente distintos. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar a nuestra colega Beatriz Verónica Castro, que desde Chile quiere hacer alguna cosa, algún comentario. Adelante, Verónica, bienvenida. Puedes activar tu micrófono, Verónica. Está teniendo dificultades, Verónica, desde hace rato. A ver, Verónica. Listo. No te escuchamos, no te escuchamos. Tu micrófono ya está activado, Verónica, pero no te escuchamos. Mm, No, no te escuchamos, Verónica. Algo está fallando en tu conexión nueva. No, no escuchamos. Bueno, pues ni hablar, creo que ya se ha perdido la conexión con... No, ahí está Verónica. Está fallando la conexión con Chile. En fin, bueno, si quieres mandar un comentario acá por el chat, Verónica, por ahora, muchísimas gracias, perdón, que ahora esto está fallando. Y creo que Cristina quería decir algo, creo que no, ¿verdad? No, solo decirle a Verónica que si tenía su volumen alto, a lo mejor lo tiene ella apagado en su computadora.
A lo mejor, Verónica, el volumen de tu computadora está apagado o está muy, muy bajito y eso puede explicar la falla. Pues en Facebook no hay comentarios hasta ahorita, maestro, y pues son las felicitaciones que hay en nuestro chat de Zoom. Muy bien, pues Rebeca Mireles Cruz manda felicidades desde a Colman, Ramón Ortiz dice que gracias, Eri Eduardo, felicidades por la presentación. Em, la pregunta de Kevin que ya vimos, las felicitaciones que manda Luz María Ríos, y bueno, pues muy bien. Bueno, maestra Jocelyn Pacheco Coronel, me da muchísimo gusto que hayas participado en el seminario de paleografía. Oye, por cierto, y en este trabajo de investigación tuyo, activa tu micrófono, por favor. En este trabajo de investigación, ¿qué tal la paleografía? Ah, de hecho, pues sí, bueno, gracias a las enseñanzas que usted me ha aportado, maestro, en su seminario, pues me facilitó bastante la paleografía, los documentos. El caso de los casos de Inquisición están en microfilm, entonces tuve que enfrentarme tanto a la calidad bueno, los documentos estaban digitalizados, ¿no? En formato microfilm. Y la mayoría eran de una letra humanística posada, la verdad eran bastante legibles. Por ejemplo, en el caso de las solicitudes de matrimonio, como el caso de Domingo de Valdivieso, la letra del escribano era bastante bonita, era bastante fluida, se entendió bastante bien. Pero sí hubo otros casos, por ejemplo, en el caso del caso del Peyote, de María Pineda, que ahí sí pues estaba como muy, muy salpicado de tinta y también sumándole que estaba en microfilm, pues sí, fue una dificultad, pero sí, hubo mucho trabajo paleográfico en eso. También para el libro de cofradías también había que también, la mayoría eran como datos de cuentas, pero también había que extraer de ahí la información que no fueran solamente cuentas, pero sí, sí hubo bastante trabajo paleográfico, maestro. Eso es. Bueno, pues es que la paleografía es parte de la Ujú. actividad cotidiana de la historia. Sí. Muy bien, pues vamos a agradecerle a Jocelyn. Y Jocelyn, en breve te haré llegar, ya nos pondremos de acuerdo para entregarte el documento impreso. Tengo aquí una constancia que dice la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sección académica de Historia, otorga la presente constancia a la maestra Jocelyn Pacheco Coronel por haber impartido la videoconferencia Mujeres Africanas y de Origen Africano en Tasco durante el siglo XVII vía streaming el viernes 23 de agosto del presente como parte de las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, agosto de 2024. Muchísimas gracias, maestra Jocelyn, Muchísimas y gracias a usted, maestro. muchísimas gracias también a los colegas que nos ven a través de Facebook Live y a quienes nos ven, están aquí con nosotros en la plataforma Zoom. Antes de concluir, quiero invitarles porque dentro de 15 días, es decir, el viernes 13 de septiembre, vamos a tener como parte de las actividades de nuestro seminario, vamos a tener la presencia, creo que ahí ya lo estarán viendo, vamos a tener la presencia de la maestra Gloria Elisa Melgarejo García, que va a presentar la conferencia La Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de Negros Simulatos en la Ciudad de México, siglos XVII y XVIII. Y como lo decía Jocelyn hace un momento, también las cofradías fueron entes muy importantes en los que la presencia de los afrodescendientes fue notable y es muy interesante el acercamiento. Así es de que quedan cordialmente invitados dentro de 15 días, viernes 13 de septiembre a la hora de costumbre, para escuchar a la maestra Gloria Elisa Melgarejo García
con la conferencia La Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo. Bueno, pues entonces, con eso damos por terminada las actividades de hoy, del día viernes 23 de agosto. Muchísimas gracias a Jocelyn, gracias a todos nuestros colegas. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Seminario Permanente de Paleografía Diplomática, les dicen hasta pronto y que tengan una magnífica tarde. Nos Gracias, vemos. maestro. Gracias, adiós. Y vamos a terminar.